Ahora sí, arrancamos con una aclaración que yo les quería hacer con respecto al ejercicio 17, ya le fuimos haciendo las devoluciones. Esto, disculpen, capaz como que es muy insistente, pero bueno, hay cosas que me parece que tienen que quedar claras, porque después en el parcial cuando corrijamos, ahí, o sea, es importante el resultado, pero también es muy importante cómo llegan al resultado y cómo justifican, y eso es algo que nosotros vamos a evaluar. Por eso quería dejar en claro algunas cuestiones. Entonces, de las cosas que quería aclarar es lo siguiente. Entre 0 y B, ¿sí? Ustedes no hay ni medio lineal, no hay ni medio magnético, ni una magnetización permanente. Entonces, ¿cómo se justifica que en esa región el rotor de H es igual a 0? Hay dos maneras de hacerlo. Yo creo que cuando corregí, fui marcando una, pero también hay otra, entonces quería aclarar las dos. Una es decir, bueno, que tenemos un medio lineal con mu igual mu 0, y por lo tanto la divergencia de H es 1 sobre mu 0, divergencia de B, y es igual a 0. Y con eso justifico que la divergencia de H es igual a 0. O otra justificación, que lo vi en algunos ejercicios, que me parece que también está muy bien y es equivalente, es decir, que en esa región no hay medios que se vayan a magnetizar, y por lo tanto H es B sobre mu 0, y la divergencia de H es 1 sobre mu 0, divergencia de B, que la divergencia de B siempre es igual a 0. ¿Sí? Pero bueno, remarcar esto, que cuando ustedes vayan a usar el teorema de Ampère para calcular H, tienen en todo el espacio que ustedes hagan eso, tienen que justificar que la divergencia de H es 0, si no, no está bien. Eso era un punto. Y después el otro punto, que tal vez fue confuso, y creo que también en el ejercicio resuelto no fue tan claro, y por eso lo quería aclarar acá, es para calcular el campo H del solenoide, lo que había que hacer era usar el resultado del campo magnético del solenoide en el caso de que no hubiera ningún medio. Y es muy importante justificar esto. ¿Por qué yo tengo derecho a hacer esto? Porque no tengo derecho a hacerlo siempre, ¿sí? Solo en determinadas situaciones, ¿sí? Entonces, recordemos que en el problema, para el campo magnético del solenoide, donde no tengo medios magnéticos ni magnetización permanente, las ecuaciones para el campo vectorial B son divergencia de B igual a 0, porque la divergencia de B siempre es igual a 0, y rotor de B igual mu 0 por la corriente total. ¿Sí? En el problema que nosotros estamos trabajando, ¿sí? ¿Qué ecuaciones tenemos para H? Tenemos divergencia de H igual a 0, y esto no es trivial, porque la divergencia de H como cosa general no es igual a 0, la divergencia de B siempre es igual a 0, la divergencia de H en general es igual a menos la divergencia de M. Tener divergencia de H igual a 0 es un caso muy particular que tiene que estar justificado que esto vale en todo el espacio. En este caso sí pasa, en este problema particular, ¿sí? Entonces, en este problema particular, tenemos divergencia de H igual a 0 y rotor de H igual a J libre. Si ustedes miran, tienen las mismas ecuaciones para B y para H, ¿sí? Más allá del problema físico, el problema matemático es el mismo en ambos casos. Y entonces, en ese caso uno puede decir, tengo las mismas ecuaciones a menos de una constante, la constante mu 0, voy a obtener la misma solución a menos de una constante, ¿sí? Es este caso particular. Y más allá de eso, acostúmbrense en física, cuando ustedes capaz están estudiando un problema, les aparece las ecuaciones de un problema que ustedes ya resolvieron, tienen todo el derecho de aplicar la solución del problema que ya resolvieron. Pero es muy importante tener muy claro y estar muy seguro que ambas ecuaciones son iguales, ¿sí? Las ecuaciones que uno está resolviendo son iguales. Y en este caso, para que las ecuaciones sean iguales, hay que justificar muy bien que la divergencia de H sea igual a 0. ¿Alguna consulta con esto? Bien, entonces si no hay ninguna consulta, le cedo el micrófono a Andrés, que va a contar los problemas de transitorios. Ok, perfecto. Ahora les comparto la pantalla y empezamos. Bueno, en esta clase vamos a ver algunos problemas de transitorios, de fenómenos transitorios en circuitos. Voy a hacer un breve repaso, voy a arrancar con un breve repaso sobre ciertos elementos que aparecen en los circuitos para recordarles. Igual esto creo que ya lo vieron en la teórica, pero bueno, no está mal recordarlo. Bueno, por un lado, los elementos que aparecen en los circuitos son las baterías o las FEM, y si nosotros queremos calcular la
la diferencia de potencial siempre se calcula entre el terminal que está a potencial más alto menos el terminal que está a potencial más bajo. En el caso de una batería simplemente es epsilon el valor de la FEM de la batería. Una resistencia, esta es la dirección de la corriente, es R por I, y en general vamos a poder identificar la corriente como la derivada respecto al tiempo de la carga. En un capacitor, la diferencia potencial es Q sobre C, donde C es la capacidad, y en una inductancia, que este es el nuevo elemento que incorporamos en esta parte de la materia, la diferencia potencial es menos L por la derivada temporal de la corriente. Les recuerdo también que una FEM en general se escribe como la integral del campo eléctrico, o más bien sería de la fuerza por unidad de carga que actúa sobre los portadores de carga del circuito, recorrido en todo el circuito. Si esto lo escribimos de una manera que nos recuerda a lo que veíamos de la ley de Kirchhoff, pasamos este término para el otro lado y nos queda las FEMs que hay en el circuito, menos todas las caídas de potencial que estén en el circuito. En general, la FEM va a tener en principio dos componentes, que son estas que están acá, que es por un lado la batería, y por el otro lado la inductancia. Que en el caso de la inductancia, esto se escribe como menos L por I punto. ¿Ok? Y todas las caídas de potencial van a ser las caídas de potencial que haya en resistencias y en los capacitores. Y esto lo vamos a enchufar acá. ¿Ok? Entonces, poniendo todas estas cosas que les dije en recorriendo un circuito, tenemos que la FEM de la batería menos L por dI a dt, que es la FEM inducida en la inductancia, menos las caídas de potencial en la resistencia, que son R por la corriente, menos las caídas de potencial en los capacitores, que es Q sobre C. Bueno, como les dije antes, uno puede identificar la corriente como la primera derivada temporal de la carga, y I punto es la derivada segunda. Ahora, esta ecuación se puede escribir de la siguiente forma, un poco más como un espíritu de ecuación diferencial, usando estas identificaciones que hicimos acá, y nos queda de esta manera. Lo que hice básicamente acá es pasar la FEM de la batería, o mejor dicho, al revés, pasar todos estos términos para el otro lado, para este lado, y dejar la FEM de este lado, y dividir por el valor de la inductancia L. De esa manera, la ecuación diferencial que tenemos que resolver en el circuito es esta que está acá, la que marqué acá con un asterisquito. ¿Ok? Entonces, si la miran fijo un rato, se van a dar cuenta que tiene la misma pinta que el oscilador armónico forzado y amortiguado. El forzado está en este lado, la FEM de la batería podría o no depender del tiempo. En esta clase vamos a ver solo casos en los cuales son pilas, no son fuentes de voltaje, corriente alterna, así que eso van a ser una constante, pero en principio podría depender del tiempo. Después tenemos un término lineal en la función que queremos resolver, que es Q de t, que tiene un signo positivo, y tenemos también un término que es proporcional a la derivada primera respecto al tiempo. Entonces esto es la parte que sería del oscilador armónico, y una parte acá que es como una disipación, una fricción. En el caso, si recuerdan, en física 1, se veía que el oscilador armónico estaba, por ejemplo, en un medio viscoso, y la fuerza viscosa era proporcional a la velocidad, que es ese término que está ahí. Estas identificaciones de las constantes, estas nuevas gamma y omega 0, las hice porque son un poco más cómodas para trabajar la solución de la ecuación diferencial, pero se puede resolver perfectamente respecto en términos de R, L, C y todas esas constantes. Esto una vez más es un ejemplo de lo que mencionaba Susana antes, de que una vez que llegamos a esta ecuación diferencial, si nosotros recordamos cuáles son todas las soluciones de física 1 del oscilador armónico forzado y amortiguado, ya está. Simplemente hay que identificar
cuáles son las constantes, los parámetros que aparecen en cada caso, y identificarlos adecuadamente en la solución. La solución es exactamente la misma, la física es distinta. En un caso es un resorte en un medio viscoso, y en este caso es un circuito RLC con una batería. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, pueden chequear que las unidades dan lo que corresponde. Gamma tiene unidades de 1 sobre segundo, y omega 0 tiene unidades de 1 sobre segundo también. Una manera simpática de escribir las unidades de la resistencia de Ohm es como Henry dividido segundo, y la de Faraday, que es la capacidad, como segundo dividido Ohm. Eso le va a ayudar a chequear que las unidades están correctas. Bueno, como ya vimos también en alguna clase anterior, la solución más general se puede escribir como la solución a la ecuación diferencial homogénea y a la particular, como está acá abajo. La ecuación diferencial homogénea es la que tiene un 0 de este lado, en vez de tener la función de t o la constante que sea, y la particular es cualquier solución que ustedes encuentren que resuelva la ecuación diferencial completa. En general, lo que suele funcionar es que en la solución particular uno imita el término inhomogéneo, y en general eso funciona. Si acá hubiese una constante, nosotros proponemos como solución una constante y la despejamos, funciona. Si acá hubiese una función armónica, en general proponer que la solución particular es una función armónica suele funcionar. Así que bueno, si estamos en el caso en el cual el término inhomogéneo es constante, es una batería, entonces, como les decía, vamos a proponer que la solución particular sea una constante, y fíjense que eso va a resolver, porque si ponemos que Q de T es una constante, y esto es constante, este término se me va, este término se me va, y acá directamente puedo despejar la constante. Ya lo vamos a ver en un ejemplo concreto. La solución homogénea, en general, la propuesta, acá escribí ANSAT, es una manera de decir cuál es la propuesta nuestra para una solución, es que es una exponencial. Esta A, así como elegante, es una constante, lambda es otra constante, y en general lo que va a pasar es, como la ecuación diferencial es de segundo orden, en realidad necesitamos nosotros dos soluciones linealmente independientes. Lo que va a terminar pasando es que lambda va a tener típicamente dos valores permitidos. Lambda va a salir de las ecuaciones de la ecuación diferencial. ¿Quién es lambda? Va a salir de la ecuación diferencial. Ahora, ¿quién es esta constante A? Va a salir de las condiciones iniciales. Y como es una ecuación diferencial de segundo orden, vamos a tener dos condiciones iniciales. Entonces simplemente derivamos exponenciales, es bastante fácil, bajan factores de lambda, lo reemplazamos en ecuación homogénea, es decir, la ecuación diferencial de ahí arriba, pero reemplazando un 0 en vez del término inhomogéneo, y nos queda esto que está acá. Pueden chequear de que sale de factor común A por E a la lambda t. Para que esto sea 0, una posibilidad es que A sea 0, pero eso no tiene mucha gracia, porque sería directamente la solución sería trivial, sería un 0. Así que lo más interesante es decir que todo este término que está acá es 0. ¿Ok? Eso nos lleva a este polinomio característico para despejar lambda. Despejando lambda de la cuadrática esa, nos queda esta forma que está acá, menos gamma, más menos un medio, raíz de lo que es el discriminante este, que es un 4, gamma cuadrado, menos 4 omega 0 cuadrado. Podemos meter este 2 acá adentro, nos queda de esta manera un poco más amigable. Y si lo escribimos en términos de R, L y C, que son en realidad los verdaderos parámetros que tiene el circuito, nos queda de esta manera. Este análisis, bueno, ahora vamos a ver un poco más explícitamente, pero este ansatz de poner exponenciales y sacar lambda, que van a ver más adelante, puede ser tanto real o complejo, es completamente análogo a al menos una parte del análisis que hizo Luis con funciones armónicas, con exponenciales y funciones armónicas. Pero bueno, esta manera de usar exponenciales es como más rápido para hacer la cuenta. Quizás está bueno que lo vean, y también me parece que se va a usar en la parte de alterna. Entonces, fíjense que según cómo sea esta resta, gamma cuadrado menos omega 0 cuadrado, si es positiva, 0 o negativa,
vamos a tener distintos casos. ¿Ok? El primer caso que vamos a considerar es el más sencillo, que es que gamma cuadrado menos omega 0 cuadrado es mayor que 0. Entonces, la raíz de algo positivo es real, así que lambda más y menos van a pertenecer a los reales, y en general van a ser distintas, así que vamos a tener dos soluciones que van a ser exponenciales. Típicamente, exponenciales decrecientes, dependiendo de las condiciones iniciales, podría pasar que la cosa explote, pero en general eso no nos va a interesar porque es como que se rompe el sistema. Sí, en general van a ser, tanto lambda más como lambda menos van a ser números reales negativos, así que el comportamiento típico de la solución homogénea va a ser esta cosa que está acá. ¿Okay? Acá faltaría un H. Esta es la parte homogénea de la solución. A esto hay que sumarle eventualmente la parte inhomogénea, la solución particular. Las condiciones iniciales se imponen sobre la solución completa, no solo sobre la solución homogénea. ¿Okay? Otro caso de interés es el caso crítico, que es justo cuando el discriminante, lo que está dentro de la raíz, es 0. En ese caso, gamma cuadrado es igual a omega 0 cuadrado. En ese caso, las dos raíces son iguales una a la otra, y son iguales a menos gamma, que menos gamma era menos R sobre 2L. ¿Okay? El tema acá es que nosotros estamos con una ecuación diferencial de segundo orden, o sea, tiene dos derivadas, con lo cual necesitamos dos condiciones iniciales. Y necesitamos dos soluciones linealmente independientes. Entonces hay que hallar una solución más. Una propuesta que funciona, esto es por ahí un poco hacerlo a ojo, es poner algo muy parecido como solución, como segunda solución homogénea, y es una constante A con rulito por T por E a la lambda T. Ustedes pueden chequear, pueden tomarlo como tarea, un ejercicio no muy difícil. Utilizando esta condición que está acá, van a ver que esto, A por T por E a la lambda T, también es solución de la ecuación diferencial homogénea. Así que la solución más general homogénea es esta que está acá, es una exponencial decreciente más un término que es lineal en T con una exponencial. Así que el comportamiento típico de la solución homogénea va a ser, dependiendo cuáles sean las condiciones iniciales, va a poder en principio crecer un poquitito, pero después a tiempos largos, inevitablemente la exponencial le gana a todo, así que la solución va a ir a 0. De vuelta acá tenemos dos constantes a determinar, que van a ser determinadas por las condiciones iniciales, que se imponen sobre la solución total, ¿ok? No solo sobre la homogénea, sino que hay que imponer las condiciones iniciales sobre U homogéneo más U particular, ¿ok? Sí, acá quería, nada, simplemente resaltar esto que dice Andrés, que puede ser un motivo de error, ¿sí? Es muy importante que se acuerden de esto, que las condiciones iniciales se establecen sobre la solución total, no sobre la solución homogénea. Sí, perfecto. Vamos a ver en los problemas que resolvamos esto hecho explícitamente. Y el caso quizá más divertido es el subamortiguado, en el cual gamma cuadrado menos omega 0 es negativo. En ese caso, la raíz de un número negativo no está en los reales, es un número imaginario. Esto supongo que lo habrán visto, yo no sé en qué matemática, pero bueno, i cuadrado, el número complejo i, el número imaginario i cuadrado, es menos 1, así que esto lo podemos escribir como i por el módulo de la diferencia esta, que voy a llamar omega. Así que en general, lambda, la constante esta de las exponenciales, pertenece a los complejos y tiene una parte real que es negativa, eso hace que sea un decaimiento, y una parte imaginaria, con omega, bueno, omega es positivo. Esto nos va a dar un comportamiento oscilatorio. La solución homogénea se escribe entonces como E a la menos gamma t más I omega t
más otra constante por e a la menos gamma menos i omega t. ¿Ok? Ahora, en realidad la carga, o también pasaba en física 1 con la posición, por ejemplo, es una cantidad real, así que necesitamos algo real. Una manera de conseguir una solución real es tomar parte real y parte imaginaria a todo esto, y pueden chequear de que tanto la parte real como la parte imaginaria son soluciones de la ecuación homogénea, o también pueden recordar la fórmula de Euler, que es esto que está acá, que les dice que e a la más menos i por x es lo mismo que coseno de x más menos i seno de x. Y como la ecuación diferencial es lineal, si yo tengo dos soluciones y las sumo, me da otra solución. Así que puedo sumar cualquier combinación lineal de esto que está acá, y también va a ser solución de la ecuación diferencial. Lo importante es que consiga dos que sean linealmente independientes. Entonces puedo hacer, tomar esta constante igual a esta, o esta constante igual a menos esta, y voy a poder armarme los cosenos y los senos, que estoy casi seguro que escribió Luis en la teórica, y llegamos a esto que está acá. Sí, esta fórmula de Euler es muy importante, así que recuérdenla porque el lunes cuando hagamos los problemas de alterna los vamos a usar mucho, o sea que ustedes tengan en la cabeza presente esta expresión, los va a ayudar mucho a entender los problemas de alterna, además de los de transitorios. Esta que está acá, es la fórmula de Euler. Bueno, entonces el comportamiento típico de esta solución de la parte homogénea, igual la parte inhomogénea, si en los casos que vamos a ver hoy, es constante, así que lo único que voy a hacer es subir o bajar el gráfico este. Lo que es básicamente un movimiento armónico, o sea que es como un seno, un coseno, o es oscilatorio, como la curva roja que dibujé ahí, pero está modulada por una exponencial decreciente. Eso va a hacer que, a medida que el tiempo aumente, la amplitud de la oscilación vaya decreciendo. Y es esto que les mostré acá. Y acá les marco algo que uno va a llamar, fíjense que cuando t se hace muy grande, comparado con 1 sobre gamma, la exponencial esta me mata mucho, así que ahí se llega básicamente a algún valor constante. En este caso la homogénea va a ser una oscilación alrededor de 0, así que va a ser 0, y eso es lo que se denomina como régimen estacionario, que se llega a una constante. Y antes es lo que se llama el régimen transitorio, que es la parte oscilante del comportamiento de Q por H. ¿Ok? Acá también, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Yo, Andrés, te quería hacer una pregunta. Sí, decime. Estando usando números complejos, ¿podés tomar constantes complejas? Bueno, sí, acá, sí, por ejemplo, tomar parte real o parte imaginaria de esto va a ser lo equivalente a, por ejemplo, para obtener la parte que es el seno, vas a tener que usar estas, ¿cómo se llama? Estas coeficientes, estas amplitudes complejas. Lo que tiene que pasar al final del día es que tu solución real, tu solución de Q de T tiene que ser real, porque la carga es un valor real. Claro, pero para eso en algún momento digo, bueno, elimino prácticamente la parte imaginaria o tendría que multiplicar por el conjugado. No, tomás simplemente Va. parte real o parte imaginaria. Por eso tomar Perfecto. parte real o parte imaginaria es lineal. Es una operación lineal, la ecuación diferencial es lineal. Fíjate, por ejemplo, acá, una manera también es como comparar este resultado y el resultado que dio Luis. Fíjate que en la fórmula de Euler, si yo tomo parte real a e a la i x, me queda el coseno, y si tomo parte imaginaria me queda el seno. Y si te fijas en la teórica, las soluciones que escribió Luis son como esta forma que está acá, en el T recuadro, que son justamente, es como tomar parte real acá y parte imaginaria a esto. Claro.
Ah, bueno, buenísimo. ¿Ok? Bueno, si ahora no recuerdo, pero bueno, en física 1 esto también se ve porque es el caso del oscilador amortiguado. No recuerdo si en algún libro está un poco más detallado esto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, solo para recordarles, esto también lo vieron en la teórica, si no me equivoco, pero bueno, son otros casos particulares de circuitos con regímenes transitorios y estacionarios, y es el caso particular en el cual no hay inductancia, que es un circuito RC. Pueden hacer ustedes las cuentas, pero van a ver que la ecuación diferencial que les sale de este circuito es esta que está acá, y si la resuelven, la solución es esta exponencial que está acá. ¿Ok? Donde acá definí una cantidad que es el tiempo característico de este circuito RC, que es tau, que es justamente R por C, la resistencia por la capacidad. Si chequean las unidades, van a ver que eso tiene unidades de tiempo. ¿Ok? Entonces, acá está escrita, este Q de T es la solución, la solución completa, es la parte homogénea, que es esta que está acá, y esta constante es la solución particular. Y este Q0 que está ahí es la condición inicial. Fíjense que si T es igual a 0, esta exponencial se convierte en 1, y este C por epsilon más Q menos epsilon por C les termina dando Q0. La corriente, perdón, acá me faltó la exponencial, acá va la exponencial, e a la menos T sobre tau RC, tiene esta pinta que está acá, y fíjense que acá lo que pasa es que al ser exponenciales, en algún momento esta exponencial se empieza a morir, empieza a ser despreciable, típicamente a un tiempo del orden de tau RC. Entonces acá se llega al régimen estacionario y esta es la parte transitoria, cuando se va cargando. Este gráfico de Q versus T, lo que representa es la carga del capacitor. Arrancamos el circuito a T igual a 0 con el capacitor descargado, le conectamos la batería y esto lo va a ir cargando. Los que les quería remarcar, que por ahí puede ayudarles a entender cómo es la física de este circuito, es graficar cómo es la corriente. La corriente arranca en un valor que es epsilon sobre R, y va decreciendo y se hace 0 al final, a tiempos muy, muy grandes. Lo que pasa es que, lo que podemos ver es que la corriente se comporta al principio como si hubiese un cortocircuito, es decir, como si el capacitor no estuviese, porque si usted calcula la corriente como si el capacitor no estuviese, le va a dar el valor de epsilon sobre R, y a tiempos muy largos se comporta como si estuviese a circuito abierto, no circula corriente, que es lo que realmente pasa, que el capacitor no conecta las dos placas. Entonces, una vez que se llega a cargar completamente el capacitor, el circuito queda abierto en esta parte. ¿Ok? Y después, acá está el circuito RL, que tiene una resistencia y una inductancia, es esta cosa que está acá. La ecuación diferencial que rige el comportamiento es esto que está acá. También podemos definir un tiempo característico del problema, que es tau RL, que es R sobre L. Vuelta pueden chequear que esto tiene unidades de tiempo. Y en este caso la corriente, acá directamente podemos resolver para la corriente, una ecuación diferencial de primer orden, y nos queda esta expresión que está acá. También I0 es la condición inicial. Y este gráfico representa el comportamiento cuando elegimos que la corriente inicial sea 0. Y en este caso el circuito se comporta de manera, en algún sentido, opuesta al circuito de RC. Arranca con corriente 0, es como si estuviese abierto, y de a poco va empezando a crecer la corriente hasta que llega al valor de cortocircuito, que es
como si esta inductancia no estuviese solo un cable. Esto un poco se ve a que inicialmente la inductancia se opone a que circule corriente, pero una vez que se llega al régimen estacionario, ya está, ya no tiene ningún efecto. Pero al principio, la inductancia lo que hace es tratar de oponerse al cambio de flujo que se produce por que empiece a circular corriente por acá. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya pasamos, si no, a resolver los problemas. Bueno, pasamos a los problemas. Vamos a resolver primero el problema 2 de la guía. Lo que nos dicen es que tenemos dos capacitores, una inductancia, y acá una llave que a t igual a 0 se va a cerrar. ¿Ok? En t igual a 0 lo cerramos y ahí el circuito se completa y empieza a moverse. Las condiciones iniciales que nos dan es que la carga en el capacitor 1 a tiempo igual a 0 es 0, y la carga del capacitor 2 es igual a una Q, 0, que es distinta de 0. ¿Ok? Acá quizá uno intuitivamente puede pensar cómo se va a comportar el circuito. Fíjense que si el capacitor 2 tampoco tuviese carga, medio que no pasa nada, ¿no? Cierro el circuito y no hay carga en ningún lado, queda como está. Ahora, si hay una carga no nula en el capacitor 2, va a tender, como todo esto es un conductor, va a querer moverse hacia el otro lado. Va a aparecer una corriente que va a querer llevar los portadores de carga para allá. Pero la inductancia se va a oponer, así que eso va a ser como un poco restringido, no va a ser inmediato o súper rápido. Y después, una vez que se carga este capacitor completamente, vuelve a pasar lo mismo, pero para el otro lado. Así que intuitivamente uno podría ver de que hay un comportamiento oscilatorio. Así que bueno, vamos a resolverlo explícitamente. Estas son las condiciones iniciales que les comenté ahí arriba. Entonces, es un sistema aislado, así que no hay ninguna batería que aporte cargas, así que la suma de las cargas de los capacitores es igual a Q0, que es una constante, y voy a tomar la corriente como la variación de la carga en el capacitor 2, que arranca con un valor Q0 y va a ir disminuyendo. Así que la corriente va a ser I de Q a dt, y por la relación esta que está acá arriba, también va a ser igual a menos de Q1 a dt. ¿Ok? Entonces, la FEM que hay es únicamente la FEM inducida. En la inductancia está L, así que va a ser menos L por I punto. Y las diferencias de las caídas de potencial en los capacitores son cuando voy en esta dirección, es positiva, y si voy en la dirección contraria es negativa. Y ese delta B, la diferencia de potencial al atravesar un capacitor cuando recorro el circuito, es Q sobre C, y si lo recorro de positivo a negativo, es con el signo contrario. Eso lo que me hace es que me aparezcan este signo menos acá, porque acá estoy recorriendo en este sentido, el capacitor, y acá estoy yendo en este sentido. ¿Ok? Así que acá es un caso particular de la ecuación diferencial que vimos al principio, en el cual no hay batería, así que hay un 0. Acá tenemos la diferencia de potencial en los capacitores y la parte de la inductancia, que cuando la escribimos de este lado, del lado derecho, es más L de I a dt. Y como dijimos acá, voy a tomar la corriente como la derivada primera de la carga en el capacitor 2, y eso me representa la corriente que está entrando en la inductancia desde este lado. ¿Ok? Así que eso es de Q a dt. También teníamos la restricción de que Q1 más Q2 es igual a Q0, que es una constante, así que reemplazando esta condición acá, nos queda que menos Q1 sobre C1, según la capacidad del capacitor 1, es
nos queda reemplazado por Q0 menos Q2. Así que... Sí, sí, Andrés, un momentito, ¿podés mostrar un segundito el circuito de nuevo? Ahí está. No, para que quede claro por qué Q1 más Q2 es igual a 0, ¿no? Porque acá, o sea, en la carga que puede circular por acá no puede irse a ningún lado, ¿sí? Entonces la carga total en todo el conductor, piensen todo esto como un conductor, tiene que ser igual constante, ¿sí? sí, perfecto. Era eso, Está bien la nada más. aclaración. Perdón, Andrés, tengo una pregunta. Sí. Luis venía definiendo la corriente como la derivada negativa de la placa de la que salía la carga, como que la carga estaba disminuyendo en esa placa, entonces era negativa, pero acá veo que la estás poniendo al revés. No sé Mm. si es un error de interpretación o de... Mm, Es una convención en general para dónde vas a definir la relación entre carga y corriente. Lo importante es que seas consistente con lo que definí de entrada. ujú. ¿Se entiende? Bueno. Okay. Sí, sí, o sea, él dijo que no iba a cambiar, creo que mucho, o sea, no nada, pero bueno, no sé qué es lo otro que habría que tocar si cambia eso, pero bueno, lo voy viendo. Eh, no, acá, en este caso, lo importante cuando yo definí I de Q de T, que es la corriente que sigue de esta manera, es después también recorrer el circuito en esta dirección que está para allá, y que sean consistentes las caídas de potencial con la corriente que definiste, y que la inductancia, la función de la inductancia es menos LI, L por I punto, con este I punto que es esta que está acá, que escribiste acá. Ok, sí, no sé si tengo algo más para agregar, pero sí lo que decía Susana es una convención. Bien, creo que nada más. A ver si puedo borrar este dibujito. No, lo tengo que borrar yo. Espera. Ah, bueno, igual se ve más o menos, no importa. Bueno, con esa convención de selección para el signo de la corriente, la ecuación diferencial que nos queda es esta que está acá, que si la escribimos un poco más amigablemente, nos queda de esta forma. Básicamente lo que hice fue pasar a un lado todos los términos constantes, que es básicamente este Q0 sobre C1 para este lado, y de este lado, del otro lado, dejo todo lo que depende del tiempo. Esto es un más, que no se ve muy bien, pero... bueno, ahí está. Esto es un más, ¿ok? Así que la ecuación diferencial que nos queda, fíjense que es exactamente la de un oscilador armónico. Es derivada segunda de Q2 más algo que es positivo por Q2 de T igual a una constante. Así que esto es un oscilador armónico forzado con un forzante que es constante. Así que la solución más general va a ser la suma de una parte homogénea más una solución particular. La solución particular, como el término inhomogéneo es constante, va a ser una constante, la pueden despejar y van a ver que es simplemente C equivalente sobre C1. Le puse C equivalente porque fíjense que justo esta forma que tiene acá es la de la capacidad equivalente para dos capacitores conectados en serie. Fíjense que, bueno, como es constante, lo derivo cuando tome derivadas de respecto del tiempo, eso se va, así que simplemente me queda la constante para despejar. Lo que tenemos que ahora resolver es la ecuación homogénea, que es la que tiene un 0 acá, un 0 en esta parte. Y de vuelta pueden hacer lo de proponer como solución una exponencial y van a ver que el lambda que les aparece en esa exponencial es puramente imaginario, o lo que es lo mismo, pueden proponer como soluciones sumas de cosenos y de senos, como yo hice acá,
Otra posibilidad es escribir un solo coseno o seno que tiene una amplitud y una fase a determinar. Cualquiera de las opciones es exactamente lo mismo. Pero bueno, a veces si ya sabemos que una de las condiciones iniciales que vamos a imponer va a ser que una cosa sea 0, esto a t igual a 0, me hace que el seno sea 0, entonces facilita un poco las cuentas. Bueno, acá simplemente hay que derivar para empezar a evaluar en la ecuación diferencial y despejar quién es omega, que sin sorpresas va a ser omega cuadrado va a ser igual a 1 sobre L por C equivalente. Así que la solución completa va a ser esto, que es la parte homogénea, y esta, que es la parte, la contribución particular. ¿Ok? Donde acá el omega este es el mismo omega 0, que es 1 sobre L sobre C equivalente. Y esta es la solución completa, y sobre esto es lo que tenemos que, como bien aclaró Susana, sobre la solución completa es la que tenemos que imponer las condiciones iniciales. Esto es un 2, perdón. Q2, pues estamos resolviendo para Q2. Entonces, las condiciones iniciales que teníamos era que el capacitor 2 tenía una carga Q0, y al principio el circuito no estaba cerrado, así que nada se movía, la corriente inicial es 0, que es Q2 puntos, la derivada primera. Imponiendo esas condiciones, derivamos y evaluamos en t igual a 0, y acá es donde se vuelve más simpático que haya cosenos y senos. Fíjense que cuando evaluamos t igual a 0, esto me da un 1 y esto me da un 0, así que para la parte de Q, de Q2, evaluado en t igual a 0, y acá simplemente A1 por más la solución particular, y en Q2, punto, que es la derivada primera, esto se me transforma en un coseno y esto en un seno, así que esta parte se va y me queda solo esta que está acá. Así que es A2 y eso es igual a 0, de acá ya despejamos A2 igual a 0, y de acá despejamos A1 y nos queda esto que está acá. ¿Ok? De vuelta, como ya dijimos varias veces, esto es una ecuación diferencial de segundo orden, así que tenemos que imponer dos condiciones iniciales. Y más vale que tengamos dos constantes a determinar como A1 y A2. Entonces, la solución completa es esta que está acá. Y bueno, nada, tiene esta forma donde ya reemplacé quién es omega 0, que es L raíz de L sobre C, y estas son las constantes y las amplitudes. El comportamiento de la carga de Q2, esto es Q2 respecto al tiempo, arranca en un valor Q0 y va a ir oscilando. ¿Okay? La amplitud de esta oscilación va a depender de cuánto valga esta constante que está acá, que es 1 menos la capacidad equivalente de los dos capacitores en paralelo, en serie, dividido C1. Bien, eso. ¿Alguna pregunta? Bueno, pasamos al problema 4. En el problema 4 es un circuito RLC donde hay una batería, que es simplemente una pila, así que establece una diferencia potencial. También arranca desconectado el circuito, y el capacitor tiene carga 0 inicialmente, y luego se conecta a tiempo igual a 0, y queremos ver cuál es el comportamiento. Nos dicen ver que el comportamiento de este circuito es la carga del capacitor es oscilatoria, y eso es lo que vamos a ver. Es uno de los casos que discutimos al principio de la clase. Así que, bueno, recorriendo el circuito de esta manera, la ecuación diferencial que nos queda es esto, que es la pila es igual a la diferencia potencial en el capacitor, la caída de tensión en la resistencia y la FEM de la inductancia. ¿Qué más?
No, nada más. Bueno, acá simplemente lo que hacemos es dividir por la inductancia, por el valor de L, y llegamos a esta ecuación diferencial, que es la misma que teníamos al principio, donde de vuelta identificamos el término lineal en Q, el coeficiente del término lineal en Q como omega 0, que es la frecuencia de oscilación si no hubiese ninguna resistencia. La resistencia disipa, así que esto es como un término de fricción y lo identificamos como 2 gamma, esto para que sea más cómodo escribir la solución de la ecuación diferencial, como escribía al principio. Entonces, la solución general que proponemos es esta que está acá, y como vimos antes, el lambda tiene esta forma. Ahora, para ver en qué situación estamos, ya sea sobreamortiguado, crítico o subamortiguado, lo que tenemos que chequear es cuál es el signo del discriminante, de lo que está adentro de la raíz, del argumento de la raíz. Gamma cuadrado menos omega 0. Eso lo que nos va a decir es si el comportamiento es una exponencial o hay una parte oscilatoria. Reemplazando los datos que tenemos acá, que es que la resistencia vale 20 ohm, el capacitor tiene una capacidad de 8 microfaradios, micro es 10 a la menos 6, 10 a la menos 6, la inductancia vale 2 Henry, y pueden chequear de que gamma les va a valer 5 1 sobre segundo y omega 0 250 1 sobre segundo, así que claramente omega cuadrado menos omega 0 les da algo negativo, así que la raíz va a ser imaginaria, entonces va a haber una parte, un comportamiento oscilatorio. Vamos a estar en el caso subamortiguado. ¿Okay? Bueno, esto es lo que escribí acá. La frecuencia de oscilación no va a ser omega 0, porque hay una resistencia, así que eso se va a modificar un poco, pero va a ser muy parecido. Fíjense que la frecuencia de oscilación, si no hubiese resistencia, es 250 Hz, y si hay resistencia, con el valor de resistencia que tiene, es simplemente 249, así que es muy, muy parecido. Bueno, nuevamente, como el término homogéneo es constante, la solución particular va a ser una constante y tiene este valor que está acá. Y la solución más general es esta que está acá, que es una parte, van a ser, va a haber un comportamiento oscilatorio, pero modulado por una exponencial decreciente. Así que la amplitud de la oscilación, como ya dijimos antes, va a ir decreciendo. Las condiciones iniciales hay que imponerlas sobre toda la solución completa, y son que la carga en principio era 0, la carga en el sistema, la carga en el capacitor, y después, a medida que va pasando el tiempo, la batería va a ir entregando carga al circuito, pero inicialmente 0, y la corriente en el sistema también es 0, y estas son las dos condiciones iniciales que tenemos acá. Bueno, nuevamente lo evaluamos en t igual a 0, e igualamos y obtenemos estos valores para las constantes de las amplitudes A1 y A2. Así que la solución completa es esta que está acá. Fíjense que a t igual a 0, la carga en el sistema, que es la carga que tiene el capacitor, es 0, pero a medida que pasa el tiempo, cada vez se va a ir cargando un poco, pero lo va a hacer de una manera oscilatoria, con senos y cosenos que van a ir cambiando la amplitud. Pero a tiempos muy, muy grandes, todo esto que está acá se va a 0. Así que la carga final del capacitor, para tiempos mucho mayores que tau, es C por epsilon. Tau, lo escribí por acá arriba, es la inversa de gamma. Típicamente cuando tenemos exponenciales es simpático escribir la exponencial como t dividido el tiempo característico de este tau. La utilidad de esto es que siempre que
el valor de la variable t sea mayor que este tau, la exponencial va a empezar a pesar muy, muy poco. Ese es el tiempo característico en el cual la exponencial deja de importar. Fíjense, acá les escribí unos casos. Cuando t es igual a tau, esta exponencial nos queda e a la menos 1, y eso vale 0,37, así que es el 30% de lo que aportaría completamente, y cuando pasamos recién a 10 veces el tiempo característico de este tau, ya la exponencial vale prácticamente 0, vale 10 a la menos 5. Así que para tiempos mayores que el tiempo característico de este tau, se llega al régimen estacionario. Acá les hice un dibujito muy cualitativo de cómo es el proceso de carga del capacitor. Arranca en carga igual a 0 acá, y a tiempos muy grandes tiende a esta constante que es C por epsilon, ¿okay? Que es justamente la diferencia potencial que uno esperaría en el capacitor. Y en rojo es la solución, que está modulada por las exponenciales. Al principio la cosa va subiendo y bajando la carga, oscilando, y ese es el régimen transitorio. Pero cuando t se hace muy grande, comparado con el tiempo característico de este tau, se llega al estacionario, y esto ya es una constante. Otra cosa que nos pide el problema es averiguar qué resistencia tenemos que poner en serie en el sistema, en el circuito, para que el comportamiento sea crítico. Si agregamos una resistencia en serie, lo que va a pasar es que nos va a aparecer un gamma distinto, que yo llamo acá gamma prima, y lo que tiene que pasar para que el comportamiento sea crítico es que gamma prima cuadrado menos gamma 0 sea igual a 0. Eso, de ahí pueden despejar cuál es la resistencia prima que tienen que poner en serie con la resistencia original del circuito para que el sistema se comporte de una manera crítica. Bueno, con esto ya terminamos la clase. ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿Podés volver un segundo, Andrés, al problema 2, Sí. por favor? Porque no podía encontrar ahí, no sé si copié mal, donde propones que QP es constante y reemplazas en la ecuación. ¿Podemos ver eso una vez más, por favor? ¿Cómo? ¿No reemplacé qué? Ah, QP. Cuando Sí. propones la solución particular, ¿cómo la encontrás? Bien, está acá. Bueno, acá quedó todo medio muy manchado. Voy a ver si puedo usar otro color. Esta es la ecuación diferencial, la que marco Sí. ahora en verde. ¿Ok? Es Q2 puntos más 1 sobre L sobre C equivalente por Q2 igual a Q0 sobre L1, L por C1. Q2 es una función del tiempo, que es la que queremos averiguar. ¿Ok? Todo el resto de las cosas son constantes. Q0 es constante, L es constante, C1 es constante, y bueno, C2 también es constante, así que todo esto es constante. Solución particular es cualquiera que sea solución de la ecuación completa verde. Ahora, hallar la solución particular a una ecuación diferencial en general es una cosa medio artesanal. Hay que avivarse de cómo hacerlo. Ahora, en este caso de ecuaciones lineales, donde esta parte que está acá, el término inhomogéneo es constante, típicamente lo que pasa es que vos imitás el comportamiento del término inhomogéneo y hallás una solución particular. Entonces, como el término inhomogéneo es constante, yo digo, Q2 particular es una constante. Si es una constante, ¿qué pasa con Q2 puntos? Se te va. Es 0, así que este término no está. Y nos queda 1 sobre L C equivalente por Q2 particular, que es constante, igual a Q0 sobre L por C1. Y ahí directamente despejo Q2 particular. Ah, ¿Okay? perfecto. Claro, pasa que como después quedaba, o sea, el Q que queda sería Q0, ¿o no? Sí. El abajo. Perdón. Ah, Eso me buenísimo. faltó. Ok, perdón. No me había dado cuenta, me Y faltaba ese cero. Genial, ahí gracias. te quedó el C2, pero va el segundo, me parece. Y hay un C2 en la solución general que Ah, es C1. ok. Sorry. Después voy a corregir la presentación para que la suban la versión correcta.
Sí, No, buenísimo. Gracias. Gracias, Andrés. Ok. Antes de terminar, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo quería hacer un comentario del ejercicio 5 para cuando lo vayan a resolver. Bueno, voy a hacer el comentario y si alguien todavía tiene alguna pregunta, siéntanse totalmente libres de volver a preguntar. No sé, Andrés, si capaz que tenés que dejar de compartir para que yo pueda compartir. Sí, ahí dejé compartir. Bárbaro, gracias. El comentario que les quería hacer tiene que ver con el problema 5 de la guía 6, que todavía no empezaron a hacer, pero es para cuando lo hagan, ¿sí? Volvemos a nuestras viejas amigas las mallas, ¿sí? Y hay dos comentarios para hacer. Uno es que acá, en este problema, conviene trabajar con corrientes de rama y no con corrientes de malla. Uno se vería tentado en primera aproximación decir, trabajo con las corrientes de malla, que son más fáciles. Bueno, en este problema, no. Les recomiendo trabajar con corrientes de rama. Y lo otro es algo que vi que alguna gente lo hizo cuando vimos circuitos en la primera parte de la materia, pero no sé si a todos les quedó claro. Cuando ustedes plantean las ecuaciones en las mallas, típicamente ustedes lo que hacen es plantear la ecuación en esta malla y en esta malla, ¿verdad? Y plantean ahí las ecuaciones, la ley de Kirchhoff, lo que tengan que plantear, las caídas de tensión. Pero no necesariamente la malla tiene que ser real. Podrían hacerlo, por ejemplo, en esta malla. La malla podría ser, disculpen, esta que está por acá, ¿sí? Podrían recorrer la malla, esta malla grande, y plantear las caídas de tensión en esta malla. En este problema les conviene hacer esto. ¿Por qué? Porque en esta parte que está acá está la inductancia y viene L por I punto. Y tal vez les convenga tener una ecuación donde aparezca I punto y otra donde no aparezca, ¿sí? Para que sea más fácil la resolución. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Bueno, nada, era solo una recomendación. ¿Alguien se quedó con alguna duda de los dos problemas que dio Andrés? Hoy tiramos un poco con munición fuerte. Bueno, muy bien. Otra cosa que les quería avisar es que los problemas de transformadores que hay en esta guía, que es a partir del problema 17, no van a entrar para el parcial, ¿sí? Eso nada más. Bueno, entonces si no hay dudas, dennos unos minutos que hacemos la división en grupos y empezamos las consultas.